que se realiza en esta sede de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En este día de actividades vamos a empezar con un nuevo concepto que se llama la jornada por el derecho al más alto nivel posible de salud. Es un concepto nuevo porque, como lo van a ver los participantes, no solamente se habla de cuestiones médicas, sino ahora se van a hablar también de derechos de las personas con discapacidad. Entonces van a ustedes a escuchar cosas nuevas, como por ejemplo políticas públicas que tienen como interés precisamente que las personas con discapacidad vean realizados con mayor fuerza sus derechos. Van a ver, por ejemplo, también puntos de vista de la sociedad civil sobre problemas que tienen que ver con enfermedades y deficiencias al nacimiento que pueden provocar discapacidad. Pero más allá de todo lo que les estoy contando, quisiera, sin más preámbulo, presentar la primera conferencia. Está a cargo de la licenciada Adriana Nolasco, y ella representa a una asociación de padres de familia que tienen que ver precisamente con niños prematuros. Y ella va a hablar sobre los derechos de estos niños. Licenciada, por favor. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Adriana Nolasco, como bien ya me tuvieron a presentar. Les vamos a presentar un poquito, vamos a iniciar con lo que es, ¿qué es NUNU? Para que nos conozcan un poquito de lo que hacemos. NUNU es la Asociación Mexicana para Padres de Niños Prematuros, AC, y esta es la primera organización no gubernamental en México que se constituye para encarar la problemática de los niños prematuros. Mediante un conjunto de programas integrales, Pequeño NUNU brinda orientación, contención, apoyo psicológico y tanatológico a los padres y familiares, además de la estimulación y seguimiento en el desarrollo psicomotor del prematuro. Aunque en una primera instancia los programas de NUNU están enfocados a los padres, familiares y al bebé pretérmino, existen vertientes que se enfocan en divulgar información con la finalidad de crear conciencia y prevención, además de capacitar, actualizar y sensibilizar a profesionales de la salud en el tema. Y bueno, a raíz de esto es que vamos a empezar a hablar un poquito de por qué es importante el que existamos y el que podamos darles información y herramientas a este respecto. De acuerdo a los estudios que se han hecho o a la información que hemos obtenido, tenemos un alto índice, podríamos decir así, de prematurez en nuestro país. Claro, alrededor del mundo, sin embargo, en nuestro país estamos, de acuerdo a la información que obtuvimos, en un 7.3% de niños que nacen prematuramente. Esto quiere decir antes de las 38 semanas. Y si lo traducimos en números reales o duros, quiere decir que 1 de cada 10 bebés que nacen en nuestro país nacen de manera prematura, ¿no? Si lo vemos a grandes rasgos, pues estamos hablando de un número grueso que pareciera no ser importante cuando lo vemos, que hay muchos bebés en el cunero y a los prematuros no los llegamos a ver porque se van al AUSIN, que es un lugar donde no tenemos el acceso a verlos, a poder tratar con ellos. ¿Qué es importante en este punto y por qué es importante que platiquemos de los derechos? Una de las propuestas que promueve la atención y cuidados centrados en la familia, que es el enfoque de atención que reconoce a la familia como referencia permanente en la vida del hijo, incluso durante la hospitalización, es el decálogo de los derechos del bebé prematuro. Decálogo avalado por la UNICEF y amparado por el marco legal vigente de los derechos del niño y promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en 1989. La información que contiene este decálogo está orientada hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social,
material e ideas sobre algunos de los derechos que tienen los niños y adolescentes que nacen de manera prematura. Conocer sus derechos nos ayuda a reflexionar sobre cómo es posible participar en el reclamo de su cumplimiento, desde donde a cada uno nos toca actuar como seres sociales. Empezando a hablar de los derechos del niño prematuro, pues el primero es la prematurez se puede prevenir en muchos casos por medio del control del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres. Este punto pues es sumamente importante si consideramos que algunas de las causas de la prematurez es pues la desinformación en algunos casos, ¿no? El nacimiento en madres muy jóvenes, menores de edad, eso implica mucho riesgo para el nacimiento de los prematuros, ya que no hay una madurez en el cuerpo para que los pequeños puedan desarrollarse de manera sana. Por lo tanto, pues se busca que realmente las mujeres, aun cuando han sido menores de edad o cuando padecen de preeclampsia o padecen de una serie de enfermedades, es muy importante que podamos hacerles saber y entender que la atención médica es básica una vez que están embarazadas. Esto obviamente se puede prevenir por medio de una adecuada atención médica, por medio de una adecuada alimentación, el hecho de el no fumar durante el embarazo, no tomar sustancias tóxicas, ¿no? Que genera que los bebés nazcan de manera prematura. El derecho número 2, bueno, pues habla justamente de que los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados. Si consideramos que el nacer de manera prematura es un riesgo, pues obviamente buscamos que estos bebés sean atendidos en lugares con higiene, con el equipamiento necesario. El equipo que se requiere para poderlos atender es muy sofisticado de alguna manera, tiene muchas características que permita que el bebé pueda mantenerse vivo, con respiración, y si consideramos que hoy por hoy hay una emergencia y llevan a nuestro bebé en una ambulancia común donde no es de cuidados intensivos, pues obviamente llegamos a tener la pérdida de estos bebés, y entre ellos en el traslado al hospital se generan muchos problemas por la falta de esa atención. ¿Cuál es la mejor manera de poder trasladar a un pequeño, a un bebé que va a nacer de manera prematura? Pues hacer el intento de trasladarlo en el vientre de la madre, ¿no? Que sabemos que es algo un poco difícil, pero es la mejor manera de poderlo trasladar al hospital, y una vez que esté ahí, pues obviamente buscar tener las herramientas necesarias para poder atender tanto a la madre como al pequeño. El derecho número 3 habla del recién nacido prematuro que tiene derecho a recibir atención adecuada a sus necesidades, considerando sus semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales. Cada paso en su tratamiento debe ser tratado con visión de futuro. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues obviamente cada semana de desarrollo dentro del bebé, dentro de la madre, el bebé desarrolla diferentes funciones, ¿no? Tanto de respiración, cerebrales, de madurez, auditivas, oftalmológicas, etcétera. Esto buscamos que de alguna manera el equipo médico y las enfermeras dediquen una atención especial a cada uno de ellos. Eso es lo que se pretende. ¿Por qué? Porque depende mucho de las semanas de gestación el tipo de atención que los bebés requieren. No puedo atender de la misma manera a un bebé que nace de 28 semanas y que todavía le falta mucha madurez que a un bebé de 35 semanas, ¿no? Entonces, debe de ser una atención personalizada para cada uno de ellos. El derecho número 4 habla de que los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia. Y en esto nos referimos justamente al trabajo especializado de las enfermeras y de los médicos. Trabajar con bebés prematuros no es nada fácil. Si hacerlo con bebés en un término normal
de 40 semanas es difícil, trabajar con un prematuro más. Y entonces a veces buscamos sensibilizar mucho al personal de enfermería y al personal médico, porque en la rutina y en el día tras día se llega a perder la visión de que están con un ser humano que tiene que trabajar mucho la parte de relación con los papás. Y entonces a veces por la preocupación, las enfermeras son las que llegan a sustituir, son las que sustituyen la figura materna y paterna en el nacimiento del bebé y en el desarrollo. Y eso de alguna manera se busca entonces que ellas tengan la preparación necesaria, tanto enfermeras como enfermeros, la preparación necesaria, el conocimiento necesario, pero sobre todo la sensibilidad que se debe de tener para poder trabajar con bebés prematuros y con sus familiares, sobre todo con sus papás. De igual manera del personal médico, ¿no? A veces pareciera que es algo lógico, sin embargo nos encontramos en los cuneros de los hospitales comentarios de las enfermeras que llegan a ser de las mamás de ay, esta señora ya está llorando otra vez, no la saquen la mejor, ¿no? Entonces sí se vuelve difícil cuando no nos damos cuenta que para las mamás pues es una pérdida, ¿no? Es una pérdida porque es un embarazo que no llegó a término. Y si normalmente no nos enseñan a recibir a un bebé en término, lo único que se hace normalmente es a festejar, ¿no? Que van a nacer el bebé y cuándo nace el bebé, y estamos en espera de la llegada de ese bebé a las 40 semanas. Nunca estamos en espera de ese bebé antes. Entonces, cuando pasa y todos los riesgos que lleva, pues implica una pérdida realmente para las madres, porque es la separación de su bebé hacia ellos, ese vínculo. Y entonces justamente por eso mucho de la labor que hacemos y que trabajamos es sensibilizar y que estén debidamente preparados médicamente, humanamente y emocionalmente la gente que tiene relación directa con ellos. Y el derecho número 5 habla del derecho a ser alimentado con la leche materna. Este punto es sumamente importante en la prematurez. Si los bebés normalmente deben de ser alimentados con leche materna, en la prematurez nos da muchas ventajas. Sabemos de antemano que el alimentar a un bebé prematuro de manera directa no es fácil, ¿no? No hay el reflejo de succión o cuesta mucho trabajo el desarrollarlo porque ni siquiera lo pueden hacer. Pero sí podemos lograr que al bebé se le suministre la leche materna mediante goteo, mediante algunas técnicas que se tienen para poderlos alimentar. ¿Por qué es tan importante la leche materna? Creo que ya han tenido una plática a este respecto, pero justamente la leche materna da a los pequeñitos la protección necesaria de muchas enfermedades que no se les da por medio de medicamentos. Les ayuda a fortalecer su sistema inmunológico, ¿no? Y si esto puede generar o lograr que ellos puedan ganar peso, puedan crecer, uno de los aspectos muy importantes en los bebés prematuros es la ganancia de peso. Y esa ganancia de peso se da mediante la lactancia materna. Sabemos también que existen factores que no permiten esa lactancia, como cuando, por ejemplo, se pierde la vida la mamá, ¿no? Y entonces hablamos de bancos de leche, que desafortunadamente en nuestro país hoy por hoy existen muy poquitos en nuestro país, solamente 2, uno en Zacatecas, ¿no? Y otro en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, de hecho el INPER, el Instituto Nacional de Perinatología, lo maneja. Sin embargo, lo maneja de manera homóloga. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la mamá es la que se puede sacar la leche y esa es la que se suministra a su bebé. No puede ser suministrado a ningún otro bebé. Imagínense aquellos bebés que nacen de manera prematura y la mamá pierde la vida. Pues le quitamos toda la posibilidad de poder crear un sistema inmune fortalecido. Y entonces la manera que se busca es crear bancos de leche que puedan, en los que se pueda reunir
leche de mamás que producen mucho, que puedan aportarlo y que aun cuando no sea su bebé, se le pueda suministrar al pequeño. Hoy en México estamos muy verdes en este sentido. Únicamente, como les comento, existe un centro. De ahí en fuera, Brasil es uno de los países que ha tenido la ventaja de hacerlo, tiene 200 centros de bancos de leche, que esperáramos algún día pudiéramos tenerlos en México. Obviamente con el tratamiento debido, ¿no? Bien, el derecho número 6. Todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por rinopatía del prematuro. Esto también implica la revisión constante de un oftalmólogo que esté checando cómo está el desarrollo de los pequeñitos. El oxígeno es uno de los factores que no se puede evitar en prematuros y que provoca en cierto sentido esta retinopatía, Entonces, ¿qué se busca? Que el bebé prematuro esté en constante revisión por especialistas oftalmólogos para que estén verificando el desarrollo de la vista del pequeño y no tenga no tenga la cuestión de tener que perder la vista por una falta de revisión y de cuidado. De la misma manera, también el prematuro de alto riesgo debe acceder, cuando sale del hospital, a programas especiales de seguimiento. Es muy curioso, pero fíjense que nos sucede muy seguido, y nosotros como institución, como asociación lo vemos, ¿no? El pequeño prematuro requiere de mucha atención, de muchos cuidados, de mucha sensibilización. Y resulta que cuando lo dan de alta en el hospital, te dan a tu pequeño como así de, señorita, aquí tiene su cartoncito de bebé, lléveselo a su casa, o señora, y comience a atenderlo. Híjole, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Justamente las enfermeras a veces a los papás les quitan esa posibilidad. En la intención de atender adecuadamente al bebé, le quitan a los papás el derecho de poder saber cómo atender a un bebé prematuro. Y entonces, una vez que sale del hospital, es muy difícil que las mamás, si no las hacemos conscientes, nos regresen a los bebés al hospital para seguirlos atendiendo. Cualquier bebé requiere de un seguimiento una vez que sale del hospital. Una vez que sea la cuestión de un prematuro, tendría que ser con mucho más constancia. Entonces, pues obviamente vamos a hacer lo que salga del hospital con programas especiales de desarrollo, de alimentación. La alimentación en un bebé prematuro, como lo vuelvo a repetir, es muy importante. Fuera de la leche materna, lo que lo va a ayudar a desarrollarse neurológicamente de la manera más adecuada es una buena alimentación. Si este bebé no la recibe, obviamente estamos deteniendo su desarrollo neurológico en el transcurso a lo largo de toda su vida. El derecho número 8 habla de que la familia de un recién nacido prematuro tiene pleno derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones sobre su salud a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica. Eso es muy claro para los médicos y para las enfermeras. Algo de lo que se trabaja mucho con ellos es que le hagan saber a los papás en qué estado de salud se encuentra su bebé. ¿Sí? En muchas ocasiones, lo que nos encontramos comúnmente es que el médico llega con el papá o con la mamá y le dice, fíjate que tu hijo tiene esta condición médica, retinopatía del prematuro. Y la mamá dice, ah, bien, ¿y eso qué es? ¿No? Vamos a hacerle hay una palabra hay una cirugía que les hacen, se me va mucho la palabra, cuando les tienen que hacer el estómago, se los tienen que voltear para que no haya reflujo y devuelvan el alimento, etcétera. Fíjense qué tan complicado es, que yo que la oigo a cada rato se me olvida. Y llegan y le dicen a la mamá, pues es que tu hijo tiene esto. Y la mamá, ¿y eso es grave? Entonces, ¿a qué tienen derecho los papás?
a que los médicos, todo el personal médico o el personal que esté alrededor de ellos, les digan con claridad qué tiene el bebé, qué le está pasando, por qué se le hace esto, por qué se le meten tantas agujas, por qué hay oxígeno, por qué hay un medidor cardíaco, por qué le tienen que poner tantas mangueras, etcétera. Se le tiene que explicar. Fíjense que es bien curioso, pero cuando no le damos esa información a los papás, los mismos papás pueden generar el fallecimiento del bebé o que exista un daño en este pequeño. Aunque ustedes no lo crean, alguna vez nos hemos encontrado entrar a la UCI, que es el área de cuidados intensivos, y de repente vemos a un papá o a una mamá que le está bajando al oxígeno al bebé. Y entonces volteamos y le decimos obviamente la máquina como loca empieza ti, ¿no? Y entonces las enfermeras rapidísimo van y empiezan a atender y dicen, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué le bajas al oxígeno? El bebé se puede morir o le puede pasar muchas otras cosas. Es que fíjese que mi suegra, mi cuñada, mi amiga, mi vecina me dijo que se hacen oxígeno dependientes. Y entonces volteo y le digo, alguna vez oí de un médico, del doctor Bisuet, del Adolfo López Mateos, ¿me puedes decir quién de nosotros no es oxígeno dependiente? Todos lo somos, ¿no? Y entonces esa ignorancia genera que los mismos padres, sin quererlo, puedan dañar a su bebé. Tenemos que buscar la manera de que estos papás tengan la información adecuada, que sepan por qué se hacen las cosas y para qué se hacen las cosas, y que principalmente entiendan que es un trabajo de ambos grupos, tanto del familiar como del hospitalario, del área de salud. Bien, el derecho número 9 se refiere a que el recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo. Lamentablemente en nuestro país es muy complicado que los papás permanezcan en el hospital. Un bebé prematuro requiere del cuidado y del vínculo y del fortalecimiento de ese vínculo con la mamá. Y de hecho uno de ellos es el programa Mamá Canguro. Y ese programa Mamá Canguro, que sí tienen conocimiento al respecto, implica el que si ya no creció dentro del útero, yo tenga al bebé fuera, mediante una pegado al pecho, ya sea por medio de la mamá, del papá, o a veces hasta los abuelos son los que hacen la sustitución cuando falta la madre, pero ese genera un vínculo y además ayuda a que el bebé se siga desarrollando. Pero en los hospitales, cuando tenemos estas circunstancias, llegan y les dicen, tiene una hora de visita, señora. No, pues a esa hora apenas si me lavo las manos, ¿no? Porque tengo que llegar a lavarme las manos de manera impetuosa, con las uñitas así súper cortitas, lavarme, de aquí que me pongo cubrebocas y todo lo que me cubre, ya se me fue en media hora. Y luego tengo media hora más, nada más para estar con él. Y a veces los papás que están con ellos lloran. Imagínense el tiempo de calidad que pueden tener estos pequeños. Entonces, se busca mucho hacer conciencia en los hospitales y tratamos de hacer que les permitan estar más tiempo con ellos. El poder fortalecer el sistema inmunológico y emocional también depende de ese vínculo y de esa relación que tienen. Es muy complicado hoy por hoy, sin embargo hay hospitales que sí tienen el programa Mamá Canguro y buscan tratar de hacerlo, pero lo esperado sería que lo tuvieran todos los hospitales, que no tuviéramos que estar tocando y diciendo, ay, por favor, háganles el programa Mamá Canguro. No, sino que sea parte de lo que ellos hacen comúnmente. Ok, y por último, el derecho número 10 es que las personas que nacen de parto prematuro tienen el mismo derecho a la integración social que las que nacen a término. ¿Qué quiere decir? También hacer conciencia de que tienen las mismas facultades. Probablemente hay pequeñitos que no desarrollan las mismas habilidades, pues si nacieron antes de tiempo, obviamente les hace falta el desarrollo de muchas cosas. Sin embargo, se busca que los papás les estén dando la estimulación adecuada para que ellos puedan cubrir con el rango necesario y poderlos integrar de manera normal, principalmente a las escuelas.
y a cualquier otra actividad, ¿no? Las escuelas obviamente tenemos como la parte de que los chiquitos tienen que entrar a partir de los 6 años a primero de primaria. Si consideramos que un bebé prematuro de 28 semanas le hacen falta por lo menos unos 3 meses más de desarrollo, ¿no? Obviamente a veces no alcanzan, si no tienen la estimulación adecuada, el desarrollo necesario para poder integrarse. Pero eso nunca llegamos a las escuelas y les decimos, fíjense que que mi bebé fue prematuro, atiéndanmelo especialmente. Hoy por hoy yo no conozco ninguna escuela que cuando haga el examen de recepción diga, ¿su bebé fue prematuro o fue a término? ¿No? Entonces, así como eso, buscamos que tengan una integración social que les haga que se sigan desarrollando de la mejor manera, de la manera más completa. Eso es todo, chicos. Muchas gracias a RENAPRED y espero que les haya podido ampliar un poquito sus dudas. Gracias, Adriana. RENAPRED te agradece tu plática y te quiere dar un reconocimiento simbólico, un regalo.